Escuche bien, ese pueblo se llama Virongo. Y recuerdo que aquel día empezamos a viajar desde Higuerote hacia Virongo, y empezamos por una carretera larga, pero había muchas curvas y curvas, y estábamos como en medio del monte, de la selva, de montañas, y empezamos a internarnos dentro de las montañas mirandinas, y viajamos como 2 horas hasta que por fin llegamos a aquel lugar donde íbamos a predicar la palabra, llamado Virongo. Y entonces cuando estaba en aquel lugar empiezo a preguntar acerca del lugar, porque me llamó mucho la atención algo en particular de este pueblo, y es que había una gran montaña que de alguna forma era como un tapón, es decir, que esa montaña no permitía que la carretera o que la vía pudiera continuar hacia adelante. O sea, ese lugar, esa gran montaña estaba como de alguna forma siendo un obstáculo para poder seguir adelante. Así que en lo más bajo de aquella montaña, de aquel cerro muy grande, se edificó el pueblo, aquel pueblo que lo llamaron Virongo. Ahora, cuando a mí me hablaban de Virongo, me hablaban de un pueblo donde había mucha hechicería, donde había mucha brujería, muchas cosas malas. No solamente esto, sino que era un lugar donde no muchos querían ir a predicar la palabra del Señor por muchos temores. Pero yo sigo indagando y sigo preguntando acerca de este lugar, acerca de Virongo, y cómo fueron, y hasta que alguien empiece a contarme y me empieza a hablar acerca de los orígenes de este lugar llamado Virongo. Y me dicen, este pueblo fue fundado por desertores, por esclavos desertores. Es decir, habían esclavos que participaban o que servían a sus amos los españoles en las grandes haciendas en Caracas y zonas aledañas de la gran capital, y que pues en un momento determinados se rebelaron contra sus amos los españoles. ¡Aleluya! Se rebelaron contra sus amos los españoles y empezaron a esconderse, y de alguna forma se metieron en las selvas, en las montañas, y se internaron en medio de ellas y empezaron a caminar por las montañas hasta que no pudieron seguir caminando porque un gran cerro no los dejó seguir. Y no les tocó otra que quedarse allí en la parte baja de aquel cerro, y allí se formó aquel pueblo llamado Virongo. Entonces, como ellos llegaron a aquel lugar, ¿ustedes creen que alguien que está escondiéndose, alguien que está huyendo, qué es lo primero que hace? O alguien que está huyendo, lo primero que hace es esconderse. Y tratar de esconderse de la manera que no lo puedan encontrar. Así que si usted está huyendo, usted trata de esconderse donde alguien no pueda llegar. Eso hicieron ellos. Por eso es que Virongo es un pueblo muy escondido. Por eso es que Virongo es un pueblo de poco acceso. ¿Por qué? Porque es un lugar donde ellos se estaban escondiendo. Pero no solamente vinieron los africanos, trajeron sus costumbres, trajeron sus tradiciones, trajeron la hechicería, trajeron la brujería, y empezaron a practicarla de generación en generación. Era tan terrible lo que allí se vivía que la gente no quería saber mucho, no tenía buena reputación, no tenía buena fama este lugar llamado Virongo. Así que cuando voy a predicar aquel entonces, me empiezan a narrar la historia, me empiezan a contar, y me dicen que un día Jesucristo empezó a ser predicado en Virongo. Aquel lugar donde la gente simplemente hablaba de Virongo como un lugar donde nacían maleantes, donde nacían sicarios, donde nacían delincuentes que se iban a la gran Caracas, que se convertían en sicarios, que asesinaban a personas en la gran capital, que le quitaban la vida a cualquier persona, aquellas personas que cuando se sentían perseguidas, cuando sentían pues que los estaban alcanzando, los estaban encontrando, inmediatamente corrían e iban nuevamente, ¿sabe para dónde? Nuevamente a Virongo. Allí se escondían los malandros que habían nacido en Virongo y que se habían ido a Caracas a delinquir, y que después ya lo estaban buscando para matarlos o para apresarlos, y ellos por temor a su seguridad volvían nuevamente a ese lugar llamado Virongo. Así que Virongo estaba siendo visitado por personas que tenían mucho alto grado de delincuencia, personas que pues habían matado, que habían asesinado, que habían hecho tanta maldad sobre la tierra. ¡Aleluya! Pero un día Jesucristo fue predicado en Virongo.
Y aquella realidad de pecado, aquella realidad de brujería, aquella realidad de hechicería, aquel lugar que estaba lleno de maldad, aquel lugar que había parido delincuentes por mucho tiempo, cuando Jesucristo llegó a aquel lugar para romper las cadenas, cuando Jesucristo llegó a aquel lugar para dar libertad a los cautivos, mis amados hermanos, cuando se rompieron las cadenas en aquel lugar, ahora empezaron a nacer predicadores, ahora empezaron a nacer hombres y mujeres de Dios, ahora empezaron a nacer hombres que fueron ungidos por la presencia del Señor para ir por todo el país y más allá de la frontera para predicar la palabra. ¡Aleluya! ¿Sabe usted quién puede hacer eso? ¿Sabe usted quién puede hacer eso? ¿Quién es el que liberta? ¿Quién es el que puede cambiar la historia de un lugar? Un lugar de mala reputación, un lugar donde la gente no quiere ir, un lugar que la gente le tiene miedo, porque ese lugar está lleno de personas con malos sentimientos, pero las cadenas se rompieron y las cadenas fueron rotas para que los habitantes de aquel lugar ahora pudieran mirar hacia las alturas, al Cordero de la Gloria, al Redentor del mundo, al Caballero de la Cruz. Alguien tiene que aplaudir al Señor en esta noche. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esa es la diferencia que solo hace Jesucristo. Él es el que puede libertar, Él es el que puede romper cadenas. La religión no puede hacer absolutamente nada, porque la religión simplemente es un estilo de vida. Pero hoy estamos hablando de aquel que con su sangre poderosa nos redimió de nuestros pecados. Hoy estamos hablando de aquel que un día nos recibirá en los cielos cuando las trompetas suenen. Alguien tiene que alabar al Señor. Alguien tiene que adorar al Señor en esta noche. Él es el único que puede cambiar nuestro destino, un destino que está condenado a muerte. Jesucristo lo puede cambiar para que ahora podamos tener vida y vida en abundancia. Aquel que está enfermo, Jesucristo lo sana. Aquel que está cautivo, Jesucristo lo liberta. Hace algunos años estaba acá en Santo Domingo predicando, un viernes por la noche, y de repente estaba dando una conferencia para pastores. Terminado de predicar la conferencia, se me acercaron algunas personas a saludarme. Entre esos se me acercó un pastor y me presentó a una mujer y me dijo: la hermana lo quiere invitar para ver si usted mañana sábado puede acompañarle a la radio. Ella tiene un programa radial. Y coordinamos, y está bien, si se pudo. Así que nos pusimos de acuerdo para el día sábado ir a hacer la radio, hacer el programa radial. Y fuimos, hicimos el programa radial, ella acompañada de su hija, y los tres hicimos el programa radial aquel sábado por la mañana. Terminado el programa radial, me dice la pastora, una pastora, me dice: hermano, quiero invitarlo, si usted no tiene problema, para que vayamos a comer algo a nuestra casa, a nuestro hogar. Y bueno, está bien, no habíamos desayunado, no habíamos comido nada, perfecto. Así que fui a casa de la pastora, juntamente con su hija, los tres llegamos a aquel lugar, pero me llamó algo la atención. Cuando llegamos a aquel lugar, es que había unos militares en la parte del frente de la casa. Ellos mismos se dispusieron a abrir la entrada para que pudiéramos entrar a la casa. Aquella mujer cocinó, comimos algo aquella mañana del sábado. ¡Aleluya! Y aquella mujer, luego que terminamos de alimentarnos, me dice: quiero contarle parte de mi testimonio. Y ella me dice: usted ve aquellos jóvenes que están en la parte de afuera, aquellos militares. Me dice: la realidad es que ellos están acá resguardando nuestra familia, resguardando nuestro hogar. Porque mi esposo, me dice ella, es un general de las fuerzas aéreas de acá del país. Así que, como se puede imaginar, pues siendo la esposa de un general, pues he tenido muchas comodidades en este país. He tenido muchas comodidades en mi vida. He podido disfrutar, tener casa, carro, tener ciertos privilegios, poder viajar a otros países del mundo, por tener la libertad, por tener la solvencia económica. Me dice: pero no se crea que por esto yo he llevado, o mi vida pasada fue una vida llena de alegría. No se crea que por esto mi vida pasada fue una vida llena de satisfacción. Por el contrario, ella recuerda y ella habla de su pasado como un pasado oscuro. Ella habla de su pasado como un pasado lleno de sufrimiento, lleno de lágrimas, lleno de abuso, lleno de inseguridades, lleno de tantas cosas malas. ¿Sabe por qué?
Porque cuando estamos en el mundo, o cuando alguien que está en el mundo, mis amados hermanos, es víctima de los ataques del adversario, del enemigo. Cuando alguien está en el mundo, mis amados hermanos, es víctima de lo que el enemigo quiere hacer con la humanidad. No se nos olvide que la palabra dice: